Hoy la vida no es como hace unos ayeres. Nuestra convivencia no es como antes. Tenemos un gran reto frente a nosotros. Nos toca luchar por nuestra salud, por nuestro sustento y los medios que tenemos día a día. Las circunstancias nos obligan a tomar medidas y precauciones para prevalecer en un mañana juntos. Estaremos lejos, pero cerca a la vez, de nuestras familias, hermanos, hijos, amigos y compañeros de trabajo. Por eso asegúrate de seguir las medidas necesarias, lavando constantemente tus manos, utilizando equipo de protección y sobre todo manteniendo una sana distancia unos con otros. Cuídate sin importar dónde te encuentres. Seguir estas indicaciones nos asegura un mejor mañana y un pronto reencuentro con tus seres queridos. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Todos somos Ancona. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de los inyectores y sus fallas. Vamos a partir de lo que es un inyector en sí. Tenemos aquí uno y partiendo de esta pieza podemos decir que es una pieza electromecánica. Entonces va a tener fallas tanto del lado mecánico como del lado eléctrico. En la parte mecánica pues puede tener desgaste, puede tener algunas piezas rotas y en algunas ocasiones inclusive puede estar desalineado. Se desalinean cuando los quita uno o cuando utiliza alguna que están muy atorados, utiliza una herramienta para sacarlos, pueden dañarse. Y en la parte eléctrica, pues básicamente puede estar nada más en cortocircuito o en circuito abierto. Cuando está en cortocircuito va a generar un código de falla y cuando está en circuito abierto podemos checar utilizando el multímetro para medir la resistencia. De hecho, en los dos casos puede marcar código de falla y en los dos casos se puede utilizar el multímetro. Una prueba
antes de hacer la limpieza, por ejemplo, en un laboratorio de inyectores, pues sería utilizar el multímetro y medirle la resistencia. Cuando le medimos la resistencia a los inyectores, nos vamos a dar cuenta que si tiene un valor muy cercano o por debajo de 1.5 ohms, entonces vamos a estar hablando de un inyector que está en corto. Eso lo considera como cortocircuito la computadora. Cuando está haciendo una limpieza de inyectores, también la misma máquina lo puede considerar como cortocircuito. Cuando la resistencia es infinita o arriba de 100 ohms, para el caso de los inyectores, cuando la resistencia es arriba de 100 ohms o muy grande, entonces se considera que el circuito está abierto. De esa forma, también podemos identificar que los inyectores no van a estar funcionando, no están disponibles para hacerle ninguna prueba. Entonces, en la parte eléctrica es relativamente fácil y sencillo, incluyendo para la misma computadora, detectar cuando hay un problema, revisando nada más esas dos condiciones, que esté en corto o que esté en abierto. En esas dos condiciones no funciona el inyector y lo detecta la computadora. Las fallas más ocultas o las fallas que son un poquito más difíciles de detectar, pues normalmente las vamos a tener en la parte mecánica. Y en la parte mecánica, lo principal de un inyector es atomizar el combustible. Para atomizar el combustible, se parte de lo que es la boquilla del inyector. En la parte central trae uno o varios orificios, o en algunas ocasiones trae una aguja. Esa es la boquilla, y la boquilla es determinante para cada tipo de inyector. Hay diferentes tipos, pero lo más importante de la boquilla es que en base al maquinado, al acabado que tiene mecánicamente cada una de las boquillas, hace que la inyección de combustible sea en forma de cono, o en forma lineal, o en forma de cono hueco, etcétera. Puede ser de una forma determinada dependiendo del diseño del motor. Entonces, en base a eso, el inyector va a tener su patrón de atomización. Ese patrón de atomización, como es normal, nuevo, lo realiza de forma perfecta y con el tiempo va cambiando esa forma. ¿Qué es lo que hace que vaya cambiando esa forma? Considerando que es una pieza metálica y que no sufre desgaste como tal, al menos en lo que se refiere a la boquilla. Lo que hace que vaya cambiando eso poco a poco es la carbonización, la suciedad. Esa suciedad se va pegando en la boquilla del inyector y al pegarse en los extremos, si viéramos la boquilla como con un microscopio, veríamos que es un orificio perfectamente circular, pero a medida que se va carbonizando, ese orificio se va llenando de pequeñas bolitas, de pequeñas acumulaciones, y esas acumulaciones de carbonización por el mismo uso de los vehículos, normalmente cuando se trabajan a velocidades bajas es cuando se puede tener este tipo de problemas. Esa carbonización o esa acumulación de suciedad, no necesariamente carbón, hay veces que son algunos barnices o residuos de la combustión en general, esos residuos se quedan pegados en los extremos de la boquilla o del orificio del inyector, y eso hace que cuando salga el líquido no salga de forma uniforme. Es decir, nuevos atomizan y sale el líquido y se forma una nubecita, un cono, ya dijimos, o una línea, pero todo es uniforme. Cuando se ensucia, el mismo líquido al momento de salir deforma la línea de inyección al momento de tomar una de esas partículas o suciedad que tiene el inyector, y ya no sale completamente directo, sale un poco desalineado. Esa desalineación es porque pasó o está en contacto con la suciedad que está alrededor de la boquilla, y esa suciedad es la que hace que ya no sea uniforme la atomización. La inyección entonces va a empezar a sufrir algunas deformaciones de tal forma que al momento de inyectar el tamaño de las gotas varía, ya no es igual, ya no es parejo. Y cuando el tamaño de las gotas es diferente, principalmente cuando las gotas son más grandes, es más difícil que se pueda quemar ese combustible. Cuando es más difícil que se pueda quemar ese combustible es cuando empiezan los problemas. Entonces, retomando de forma rápida, el mismo uso
de los inyectores hace que se genere carbonización. La carbonización o acumulación de sedimentos en general restantes de la combustión es lo que hace que los inyectores tengan suciedad, y esa suciedad es la que va a hacer que se deforme la inyección. La inyección deformada es la que hace que los tamaños de gotas sean muy variables, pero principalmente gotas grandes. Y el hecho de que haya gotas grandes en una inyección es lo que hace que no se queme bien la gasolina. Eso es en términos muy generales, porque en casos muy extremos, en vez de estar inyectando atomizado, inyecta hacia un lado como tipo chorro. O cuando la suciedad entró por la parte superior del inyector porque el sedazo se rompió o por alguna razón tiene una suciedad interna que se ha ido acumulando, se hace grande y se atora en la boquilla, entonces ya estaría inyectando completamente deformado, y esos chorros de combustible arrojan gotas demasiado grandes que prácticamente no se alcanzan a quemar o se queman muy poco, y eso es lo que generaría que saliera emisiones contaminantes altas, pero muchas veces inclusive es visible el humo que está arrojando. Entonces va a haber diferentes niveles de falla del inyector, pero todo parte de la suciedad, de la falta de mantenimiento. Por eso es muy importante estarles dando el mantenimiento o la limpieza a los inyectores cada determinado periodo. Es como la afinación. A medida que se le hace más frecuente, vamos a tener siempre los inyectores en buen estado. A medida que pasa mucho más tiempo en darles el mantenimiento, pues entonces vamos a tener inyectores que le dan problemas mayores. Cuando se hace la limpieza es lo mismo. Si es un inyector que se le da mantenimiento constantemente, entonces cada vez que se le dé mantenimiento prácticamente sigue igual, no hay cambio, se mantiene más o menos igual el inyector y el desempeño del motor. Cuando le hacemos el mantenimiento después de periodos muy prolongados, pero que ya está fallando mucho el vehículo, entonces es evidente la diferencia de cómo estaba antes de que se le hiciera la limpieza a después de que se le hace la limpieza. Por eso la recomendación de mantenimiento constante, porque con el paso del tiempo va acumulando mucha suciedad, va teniendo problemas que en ocasiones no estamos seguros si es del inyector o si es de algún otro componente. Nos puede dar códigos de falla que son, dijimos, directamente el inyector si está en cortocircuito abierto, además de que no funciona el vehículo, pero también puede dar mediante la suciedad códigos de falla de mezcla rica o mezcla pobre, y eso también nos va a confundir o no tener la certeza de que sean los inyectores, de que sea la presión o de que sea cualquier otro problema en el motor. Entonces, el mantenimiento va a ser esencial en los inyectores. Para que eso no ocurra, estas fallas, el mantenimiento se está recomendando que se haga cada 40,000 kilómetros aproximadamente. Esto varía mucho, por supuesto, dependiendo del uso del vehículo. Cuando el uso del vehículo está por tiempos prolongados, en marcha mínima o trabajando en ciudad a velocidad relativamente baja, entonces el tiempo de mantenimiento se recortaría, es decir, cada 30,000 kilómetros aproximadamente habría que darle mantenimiento. Y cuando el vehículo dura mucho tiempo a altas velocidades o que dura mucho tiempo en carretera, entonces el mantenimiento puede prolongarse un poco más. En vez de cada 40,000 puede ser cada 45, cada 50,000 kilómetros. ¿Por qué? Porque el mismo uso del motor a altas revoluciones va haciendo una mejor combustión, y el mismo flujo de aire por el motor va haciendo que se limpie o que no se ensucie tanto, los inyectores. Pero en promedio utilizando un vehículo de uso normal, vamos a dejar la recomendación de cada 40,000 kilómetros. Entonces, cada 40,000 kilómetros hay que estarle haciendo el mantenimiento a los inyectores para que no se nos vayan acumulando fallas adicionales a las que pudiera tener por falla de otro componente. Entonces, de esa forma vamos a mantener en buen estado el vehículo en lo que se refiere a los inyectores. En el caso de los inyectores, pues es muy importante siempre que físicamente no tengan fisuras, que no tengan acumulación de sarro aquí en esta unión. Los inyectores, que son una parte de plástico y otra parte metálica, tienen internamente un sello que con el paso del tiempo o con sobrecalentamiento del motor se puede dañar y hacer que fugue combustible por estas orillas. Ese tipo de fallas en los inyectores
hace que ya no se puedan utilizar. Lo mismo que cuando se utiliza por muchísimo tiempo sin el microfiltro que lleva en esta parte o sin darle mantenimiento, pueden pasar partículas que hacen que se desgaste rápidamente el sello que genera una aguja que lleva internamente y un orificio. Entonces, cuando se daña mecánicamente la parte que sella el sello entre la aguja y el orificio o boquilla que tiene acá abajo, cuando eso se desgasta, va haciendo que se haga más grande el orificio por donde inyecta combustible, y al hacerse más grande, entonces inyecta más combustible, y ese combustible adicional que va inyectando ya no tiene forma de corregirse, es decir, está dañado mecánicamente el inyector, y ese tipo de fallas también ya no tienen corrección, se tiene que cambiar el inyector. Entonces, cuando un inyector está trabajando en esas condiciones, vamos a ver al momento de hacer la prueba en un laboratorio de inyectores que está inyectando más de lo normal. ¿Ok? Entonces, bueno, para hacer la limpieza o el mantenimiento de los inyectores, normalmente recomendamos que se haga con un laboratorio de inyectores, es decir, una máquina que cuente con una tina de ultrasonido y que además tenga la forma de probar los inyectores para que se vean trabajando. Cuando nosotros vemos trabajando los inyectores, vamos a poder comparar el desempeño que tiene cada uno de ellos, dependiendo de cuánto esté inyectando, y también vamos a ver el patrón de atomización de cada uno de ellos. Normalmente, como dijimos, la suciedad es la que hace que el patrón de atomizado sea diferente o que las gotas sean más grandes, y también vamos a ver cuando alguno de ellos está inyectando más de lo normal o menos de lo normal. Entonces, lo correcto para el mantenimiento o para una limpieza de inyectores siempre es, cuando se reciben los inyectores para el mantenimiento, cambiar las piezas vitales, es decir, los O-ring y el microfiltro. Eso es vital, siempre se debe cambiar. ¿Por qué los O-ring? El O-ring inferior es un sello que ayuda para que no se generen fugas en lo que se refiere al vacío del motor, y el O-ring superior va a ser un sello para que no se generen fugas por el combustible. Cuando es fuga de combustible, pues es muy evidente por el olor y porque levanta uno el cofre y se ve evidentemente mojado en donde está el inyector, y eso es hasta muy peligroso. Pero en ocasiones la fuga se encuentra en el O-ring inferior y eso genera que esté fugando vacío del motor. Entonces vamos a tener códigos de falla, o vamos a hacer que el motor marcha mínima esté acelerada, o va a aparecer como si estuviera fallando la válvula jack porque tenemos esa fuga. Entonces, por eso es muy importante que siempre que se cambien, que se le dé mantenimiento al inyector, se cambie tanto el O-ring superior como el O-ring inferior para evitar ese tipo de problemas. Se deben de cambiar porque al momento de instalarlo dura muchísimo tiempo instalado y se deforma. Si hubo sobrecalentamiento o mucho tiempo estando ahí, se deforma y ya no alcanzan a sellar bien. Si los sacamos y los volvemos a poner, pueden estar deformados y pueden tener fuga. Entonces, por eso se recomienda siempre que se cambien los O-ring, el inferior y el superior. En el caso del microfiltro, bueno, pues al igual que la mayoría de los filtros, lo que hacen es retener partículas. Si siempre hemos tenido el cuidado de darle mantenimiento al filtro de gasolina, si siempre se ha estado cambiando el filtro de gasolina en el tiempo correspondiente, entonces no va a haber mucho problema o no vamos a tener problemas de saturación del microfiltro. Pero si en alguna ocasión, por emergencia o el mismo vehículo, hay ocasiones que no traen filtro de gasolina o que se lo quitan o que le hacen alguna adaptación, si de cualquier forma, con filtro o sin filtro, ha llegado suciedad a los microfiltros, es uno de los ejemplos cuando se hace la limpieza por aditivos en el tanque o por boya o por líquido presurizado. Entonces esos arrasan con la suciedad que se encuentra en el riel y esta suciedad viene a dar aquí directamente al microfiltro. Entonces en esos casos se tiene que cambiar el microfiltro obligatoriamente. Pero como no se alcanza a ver, no sabemos realmente si está limpio o no el microfiltro, pues se tiene que cambiar en cada mantenimiento. Recuerdo que entonces esos son esenciales, es indispensable. Pero adicional a eso,
podemos también cambiar el capuchón en caso de que sea necesario, porque el capuchón estuviera dañado, entonces se tendría que cambiar. Si el capuchón se encuentra en buen estado, pues entonces no es necesario cambiarlo. ¿Por qué cambiar el capuchón? Pues es una pieza plástica que aparentemente no hiciera nada. Bueno, básicamente lo que está haciendo el capuchón es cubrir la parte perimetral del orificio o boquilla del inyector. De esa forma, la turbulencia que se pudiera formar aquí alrededor no contamina directamente o tan rápidamente la boquilla del inyector. Le ayuda entonces para que los periodos de mantenimiento sean un poquito mayores. Si nosotros llegáramos a instalar un inyector con una boquilla, con un capuchón roto, o que llegáramos a instalarlo sin el capuchón, entonces se ensuciaría mucho más rápidamente de lo normal la boquilla y por lo tanto nos daría problemas ese inyector. Entonces, pues es muy importante. En el caso de esta máquina se cuenta con unas herramientas para cambiar ya sea el microfiltro con estas. Lo que hacemos es introducir, hay dos tipos básicos de herramientas para extraer los microfiltros. Esta es una y la otra es un tipo lápiz, pero igual trae una punta como fija, se le da vuelta para sujetar el microfiltro, y cuando en el otro caso le damos vuelta también para extraerla, y en este caso nada más le apretamos y sacamos ya el microfiltro. De esta forma lo quitamos, lo sacamos de aquí y ya está disponible para ponerlo el otro. Esta herramienta que tenemos aquí es parecida, pero está hecha para quitar los capuchones. Esta solamente la ponemos aquí entre el inyector y el capuchón, le estiramos y de esa forma ya queda el inyector sin capuchón. Entonces, para cuando se tiene que cambiar estos repuestos, es para cuando utilizamos estas herramientas. Todo se puede hacer manual, simplemente esto nos ayuda a que el trabajo sea más rápido y a tener la certeza, pues, como en este caso, de que salga la pieza completa. Entonces, utilizando esas herramientas va a ser más rápido el trabajo. Y cuando se le da mantenimiento a los inyectores, una de las partes importantes que estábamos tocando es la limpieza en ultrasonido. ¿Qué tiene el ultrasonido a diferencia de la boya, el presurizado y los aditivos? Pues lo acabamos de comentar, ¿no? Básicamente es que la suciedad que genera el mismo sistema de combustible con aditivo en el tanque o con bollo presurizado, va a haber una cierta cantidad de suciedad que se acumula dentro de los microfiltros. Y cuando hacemos la limpieza por ultrasonido, nos enfocamos exclusivamente a la parte metálica, a la punta del inyector, y solamente eso es lo que se limpia, sin tocar para nada la otra parte del sistema de combustible. Entonces, enfocándonos exclusivamente a la parte de inyección, el sistema de ultrasonido es el que le va a dar mejor limpieza. ¿Qué tiene el sistema de ultrasonido? Bueno, se maneja que es como un tipo explosión, pero a la inversa, le llaman implosión. Entonces, al estar generando implosiones dentro del líquido que está en la tina de ultrasonido, esas implosiones se forman mediante un dispositivo que trae la tina de ultrasonido y hace que el líquido cambie de tamaño, se hace más pequeño. Entonces, cada vez que se hace más pequeño, cada vez que las moléculas de líquido se hacen más pequeñas y están en contacto con estas piezas metálicas, entonces lo que hacen es como succionar, como estar estirándole, jalando todo lo que está en contacto con el líquido, y de esa forma se va aflojando poco a poco la suciedad, y de esa forma es como va quedando limpio el inyector. Entonces, lo que tiene el inyector una vez que se limpia es que queda metálicamente igual que al principio. O sea, se quita toda la suciedad y las esquinas de la boquilla, los orificios, toda la parte periférica, la parte central, todo lo que es la parte metálica queda completamente limpia. Entonces, al quedar completamente limpia, vuelve a inyectar como cuando estaba nueva. Básicamente eso es lo que hace la limpieza de inyectores, y es lo que hace que vuelvan a inyectar igual que al principio. Y estamos considerando aquí que no hay ningún daño adicional, por supuesto. Entonces, una
Limpieza completa sería en un laboratorio, porque cuando llegan los inyectores los revisamos y vemos el patrón de atomizado o cómo está inyectando cada uno de ellos aquí, y de este lado podemos cambiar los inyectores de aquí a acá, y aquí vamos a ver qué tanto combustible se está acumulando en estas probetas. Que le detengo, le voy a poner algo más rápido para que sea la inyección o cómo se va acumulando. Le ponemos en flujo estático. Y aunque de inicio empezaron disparejos, de todas formas vamos viendo cómo se va acumulando el combustible, y al final lo que importa es qué tanto se acumula de líquido de cada uno. Entonces, cuando termina la prueba, vemos la cantidad precisa en mililitros, pues, que está inyectando cada uno de ellos, y de esa forma podemos determinar desde el principio si no han tenido mantenimiento o si en general se les da buen mantenimiento. Independientemente de eso, es decir, aunque estén inyectando todos parejos, se recomienda hacer la limpieza ultrasónica. ¿Por qué? Por lo que decíamos, lo que estamos viendo en esta prueba es la cantidad de combustible que inyecta, no la calidad o el tamaño de las gotas. Entonces, para que el tamaño de las gotas sea igual, parecido o muy similar en todos los inyectores, pues se necesita que esté en buen estado o completamente limpia la boquilla del inyector. Entonces, de esa forma podemos garantizar que además de la misma cantidad de combustible, está inyectando gotas pequeñas para que se realice bien la combustión, para que la combustión sea eficiente y se tenga que acelerar menos cada vez que se requiere más potencia, para que haya más potencia disponible. Y en muchos de los casos es muy claro, inclusive cuando se hacen las verificaciones, cómo cambia el nivel de emisiones. Entonces, todo está enfocado al tamaño de las gotas. Si el tamaño de las gotas es pequeño y uniforme, vamos a tener muy buena combustión. Si hay irregularidad entre el tamaño de las gotas, entonces vamos a empezar a tener problemas de emisiones de inicio, y a medida que se va haciendo más grave el problema, pues de pérdida de potencia o de inclusive humo en el escape. Entonces, utilizamos esta máquina para hacer esta prueba, y en esta máquina, cuando hacemos la prueba, también podemos regular la presión. Presiones bajas si fuera el sistema TBI, o presiones más altas si fuera el sistema Vortex. Entonces regulamos la presión para hacer la prueba igual que en el vehículo. Si es de TBI, hacer la prueba en 15 libras aproximadamente. Si es de alta presión, 45, y si es de Vortex, 60. En el caso, hablando de Vortex, en el caso de este tipo de inyectores, es muy importante que para darles el mantenimiento no solo se cambie el O-ring y el microfiltro, o los O-ring que traiga y los microfiltros. En realidad, los casos Vortex son especiales porque se tienen que desarmar completamente y se tiene que limpiar cada una de sus piezas. Hay 3 generaciones de Vortex, y en todos los casos se tiene que desarmar para limpiar cada una de las piezas, porque como traen unos conductos o mangueritas, la suciedad puede quedar internamente. Como es el sistema Vortex, se conoce como al inyector se le conoce como araña, o tiene algunos otros nombres. Entonces, tomando ese nombre como referencia, en la panza de la araña también se puede acumular mucha suciedad. Considerando que Vortex es de los más complicados, entonces nada más nos vamos a enfocar a la posición específica del inyector dentro del conjunto Vortex. La primera generación trae un solo inyector en la parte central, digamos en la panza de la araña. Entonces ahí se tiene que quitar ese inyector, y ese inyector particularmente limpiarse. Se tiene que limpiar todo el cuerpo, pero particularmente o con especial atención al puro inyector que está en el cuerpo central de toda la araña. De la segunda generación, ese trae varios inyectores, 6 u 8. Entonces igual, se desarma el cuerpo del inyector, y en particular lo que se saca de la parte interna, digamos de la panza de la araña, eso es en lo que se enfoca la limpieza. Ahí es donde están los inyectores. Ahí lleva sedazos, O-ring, pero es en esa parte donde se va a enfocar la limpieza. Y al final de
La manguerita trae con un pequeño balín, con una aguja se le da, se levanta, se despega, nada más, para estar seguros de que está trabajando. En el tercera generación, ese ya trae los inyectores, pero por decirlo así, en las patas de la araña. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es, esa parte, esa es la que se va a introducir en la tienda de ultrasonido. Como en la segunda generación, los cilindros que están dentro de la panza del vortex es lo que se va a poner en la tienda de ultrasonido. También en la primera generación de vortex se quita el inyector del cuerpo central o de la panza de la araña y ese es el que se va a poner en la tienda de ultrasonido. Todo lo demás se puede limpiar. Si se tiene una tienda de ultrasonido mucho más grande, pues se mete completa, pero principalmente eso, el inyector específicamente, o la parte que abre y cierre, que se tiene que poner o introducir dentro de la tienda de ultrasonido. Y con eso vamos a tener ya la certeza de que está funcionando en buen estado nuestro inyector vortex. Adicional a los vortex también están los GDI. En los GDI la diferencia principal es la presión y el voltaje a los que trabajan. Cuando se tiene una máquina que es como esta GDI, va a tener el voltaje para pulsar los inyectores. Cuando no es GDI el laboratorio para pulsar los inyectores, solo nos va a dar pulsos de 12 volts. Normalmente las máquinas para pulsar GDI van a dar pulsos de entre 60 y 90 volts y de esa forma se pueden activar y desactivar. Si por alguna razón se tiene una máquina que no es para GDI, le ponen los inyectores y abre algunos o los alcanza a abrir, de todas formas no nos va a dar buen diagnóstico porque no está abriendo completamente. Entonces se necesita eso, entre 60 y 90 volts para que se abran bien los inyectores que son GDI. Si eso ya está, ya lo cumplimos con la máquina que es para GDI, entonces la cuestión de la presión, para pruebas es mucho mejor hacerlo en presiones bajas, es decir, 80 100 libras. La presión normal, 500 o 1800, que es dentro del vehículo, para pruebas no nos sirve mucho, porque aunque cuando se inyecte el líquido en las probetas, digamos que todas acumulan más o menos lo mismo, de todas formas no se alcanza a ver el patrón de atomizado. Entonces el patrón de atomizado a altas presiones, arriba de las 500 libras, es prácticamente igual, el mismo para todos. Pero cuando bajamos la presión a 80 o 100 libras, se alcanza a visualizar bien cuál de todos ellos está con problemas de inyección. Entonces por eso es muy importante que la prueba se haga en baja presión. Además de que por seguridad, pues manejar más de 500 libras de presión es muy peligroso. Pero en los inyectores GDI, al igual que los de alta presión, al igual que los de multiport, también se hace la limpieza específicamente a la punta del inyector, que es donde está abriendo y cerrando la aguja y el orificio. Y también solo se cambia O-ring, microfiltro, y muy importante, o la gran diferencia en lo que se refiere a puestos para inyectores, el GDI siempre va a traer un teflón, en ocasiones dos, pero trae un teflón en la punta del inyector, que es el que va a sellar precisamente la compresión o la cámara de compresión entre el inyector y la cabeza del motor. Entonces es muy importante ahí, como decíamos en el caso de los multiport, las piezas que se rompan pues se tienen que cambiar, pero a fuerza, O-ring, microfiltro y en este caso los teflones, porque al momento de quitarlos ya pierden forma, ya no comprimen igual o quedan deformados, y si los quitamos y los volvemos a poner con el mismo teflón, entonces vamos a tener problemas de compresión, aunque sean mínimas. Entonces se tiene que cambiar el teflón para que estemos seguros de que va a funcionar bien. ¿Sí? Y en esencia, eso sería lo que corresponde pues, a la parte de inyectores. Cualquier duda o comentario nos pueden escribir en la página de injetec.com. También pueden visitar la página ciosa.com. Particularmente pueden enviar correo a sergio.serrano@ciosa.com, y en las redes sociales igual nos van a encontrar como Injetec. Cualquier comentario, estamos a la hora.